Buenos días, alumnos del grado octavo. El día de hoy vamos a explicar la actividad número 4, que pertenece a la guía Espermatogénesis y Ovogénesis. Entonces, dentro de esta guía encontramos cómo se realiza el proceso de espermatogénesis. Nos lo explicaron por medio de un esquema y de la ovogénesis. Inicialmente debemos tener en cuenta que la espermatogénesis es el proceso que se desarrolla en los testículos, o sea, en el hombre, y que se produce principalmente en el epididio. Para entender este proceso, nos vamos a enfocar en el espermatozoide. Entonces, el espermatozoide cuenta con cabeza, cuello y cola, y dentro de la cabeza encontramos principalmente el ADN, o sea, aquella información genética que va a ser transmitida a los hijos cuando se realice la reproducción sexual. Dentro del cuello encontramos la mitocondria y por último la cola, que es la encargada de realizar el movimiento de este espermatozoide. Bueno, chicos, entonces el proceso de espermatogénesis consiste en toda la fase que comprende desde la espermatogonia hasta la producción de espermatozoides. Entonces, inicialmente, estos espermatocitos primarios se dan en el momento en el que el varón alcanza la madurez sexual. Entonces, las espermatogonias aumentan de tamaño y se transforman en espermatocitos. Luego de 22 días, finaliza rápidamente una meiosis 1 y como resultado se obtienen los espermatocitos secundarios. Tras esa meiosis se produce nuevamente una meiosis 2, que consiste en la división de estos espermatocitos secundarios en dos células. Y después, a partir de las espermátidas, se produce la presencia de los espermatozoides. Bueno, de esta forma se producen estos espermatozoides y damos secuencia al tema de ovogénesis. Entonces, ¿qué es la ovogénesis? Es el proceso de transformación del óvulo a ovarios. Perdón, que la formación de estos óvulos se realiza entonces en el ovario. Durante este proceso entonces encontramos que las células germinales antes del nacimiento de las niñas se multiplican por mitosis para producir ovogonias. Estas acumulan sustancias de reserva y aumentan su tamaño transformándose en ovocitos primarios, los cuales se encuentran alojados en unas cavidades denominadas folículos de Graf. Dentro del proceso de ovogénesis es importante resaltar que así se produzcan 4 células denominadas como óvulos, solamente una es la que va a servir. Las demás van a funcionar como alimento para ese óvulo maduro. Luego iniciamos con el ciclo menstrual. Como ya sabemos, pues el ciclo menstrual solamente se da en las mujeres y inicia en un periodo comprendido de los 12 a 14 años, dependiendo del metabolismo de cada niña. Este ciclo menstrual se da por la maduración de los óvulos. Es cíclico, por consiguiente, por eso lleva la palabra ciclo. Se da cada 28 días y se realiza, ¿por qué? Porque una vez el óvulo no es fecundado, el organismo procede a un proceso de destrucción y expulsión que concluye con una hemorragia.
Dentro de este ciclo encontramos diferentes fases. Entonces tenemos la primera, que es denominada como fase de menstruación. En esta lo que sucede es que se realiza un desprendimiento normal de sangre y del endometrio. Esto se da a través del cuello uterino y la vagina. Un periodo normal puede durar de hasta 8 días, pero en un promedio se da entre 5 a 6 días. Como segunda fase encontramos la fase folicular. Dentro de esta fase lo que sucede es que el cerebro indica a los ovarios que se prepare para la liberación del óvulo. Ya la fase prolífera es la que se da cuando el revestimiento interno del útero crece y se engrosa. Una de las más importantes es la ovulación. Esta se da en las trompas de falopio y se presenta en el día 14 a 15 de nuestro ciclo menstrual. ¿Qué sucede en este periodo de ovulación? Entonces se transforma en los días más fértiles, es decir, hay mayor posibilidad de concebir un hijo. El ovocito finaliza su maduración y se despoja de sus células foliculares y es conducido desde el ovario hasta el útero a través de las trompas de falopio. Estoy leyendo. Se debe tener en cuenta que la última menstruación es denominada como menopausia y esta sucede alrededor de los 45 y 50 años. Este último sangrado es precedido por el climaterio, que es la fase de transición entre la etapa reproductiva y no reproductiva de la mujer. A diferencia de los hombres, ellos sí continúan produciendo espermatozoides y en el caso de nosotras las mujeres ya no hay más ovulación, por ende no se puede quedar en embarazo después de esta edad. Finalmente, en esta guía encontramos el gráfico del ciclo menstrual. Entonces acá nos muestran cómo es ese ciclo ovárico, cómo se transforma desde folículo hasta cuerpo lúteo, cómo es la temperatura corporal en el caso de la menstruación durante este ciclo, entonces cómo se aumenta desde 35 a 37 grados. Los días en que tenemos mayor temperatura corporal es en los días de la ovulación. Hay que tener en cuenta que en este día de la ovulación es donde más se presentan cambios. Entonces en ese momento es donde se empiezan a producir la hormona luteinizante o la hormona del folículo estimulante. Y acá podemos observar qué es lo que sucede si se baja el estrógeno o si aumenta la progesterona. Y por último nos muestran acá dónde y cómo se realiza esa menstruación. Entonces, ¿qué cambios se pueden observar en el folículo del óvulo? Listo, chicos. Entonces, finalmente encontrábamos la actividad número 4, que era muy sencilla. Realizar un cuadro comparativo de la ovogénesis y la espermatogénesis, estaba dentro de la guía. Nos preguntaban qué es el ciclo menstrual, cuánto tiempo duraba, nos daban un ejemplo y por último nos preguntaban qué sucedía si el óvulo no es fecundado por un espermatozoide y que dibujáramos el proceso de ovogénesis, espermatogénesis y ciclo ovárico. Entonces,
Espero la hayan podido desarrollar. En caso tal de dudas, estaré atenta en el horario de clases virtuales y nos estaremos viendo en una próxima clase. Que Dios los bendiga y éxitos en las demás actividades.